trabajado para el tema de la personería jurídica. Cuéntenme si ahí están viendo esto, estas diapositivas. Sí, Ya, ya se ve. perfecto. Listo, bueno. Mm, a mí es que no me gusta estar hablando así como mucho sola, entonces vamos conversando. Creo que esa es la mejor manera. ¿Por qué decimos que una organización tiene personería jurídica? ¿Quién me cuenta? ¿O qué se les viene a la cabeza o desde el conocimiento que tienen? No sé. ¿Por qué? ¿Qué podría ser que una organización tenga personería jurídica? A ver quién se anima o nadie se anima. Ay, Bueno, no me me... lanzo. De pues, ajá. Que está registrada legalmente, como en la, creo que es en la Cámara de Comercio. eh, Ujú. Hasta allá llego. Listo. Ok. ¿Alguien da más? ¿Otra información adicional o no? Bueno, vamos a partir con eso. Sí, una organización que tiene personería jurídica es una organización que tiene una constitución en el marco de una estructura normativa. Entonces, la personería jurídica para una entidad como estas, pues tiene que cumplir ciertos requisitos en términos de lo que significa tener una personería jurídica. Así como cada una de las personas que estamos acá tiene una identidad frente a lo que le permite estar identificado con un número de cédula, con que a partir de sus nombres pueda hacer un registro en las diferentes entidades, llámese seguridad social, llámese cuando se va a estudiar en la universidad o cuando va a hacer la apertura de una cuenta bancaria. Todo eso, pues asimismo es una personería jurídica. La personería jurídica es una organización, una institución, una empresa. Para el campo que nos compete, pues es una entidad que llamaríamos una organización, porque digamos que quienes estamos en este espacio, pues tenemos una mirada diferente a lo que es una empresa, ¿cierto? Pero esa organización mmm, tiene una característica y es que la hemos conformado diferentes personas naturales, como ustedes, como yo, que nos hemos reunido y que en el marco de una apuesta que hemos hecho y una estructura establecida para eso, pues hemos decidido adquirir una personería jurídica para que esa organización, digamos que tenga vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues una de las características es que está conformada por varias personas, es decir, que al poseer esa personería jurídica, la organización como tal actúa independientemente de quienes la conforman. Ejemplo, Fondo Lunaria es Fondo Lunaria de cara a diferentes entes a los cuales responde, pero también es cierto que hay una persona que tiene una representatividad para esta organización que lo es Fondo Lunaria. Entonces, Fondo Lunaria, cuando se le hace un llamado, pues a Fondo Lunaria la debe representar una persona y esa persona es lo que se le conoce como representante legal de una organización. ¿Mm? Cuando la organización tiene la personería jurídica, pues eso significa que tiene unas obligaciones, tiene unos derechos, está regulada bajo una normatividad específica, porque hay diferentes maneras de constituir una personería jurídica para organizaciones como lo son las organizaciones que hacen un trabajo social o más conocidas como organizaciones de la sociedad civil. Eh, pero lo cierto es que una persona jurídica no se puede quedar sin una representación legal, es decir, no se puede quedar sin una persona que haga las veces de presentarse como quien responde por esa persona jurídica. Entonces, en el conjunto de esas personas que nos hemos organizado para darle una vida, la vida a una personería jurídica, a una organización, pues va a haber una representante, una persona que tiene la representación de esa organización. Eso significa que frente a
un ejemplo sencillo. Si vamos a hacer la apertura de una cuenta bancaria como organización jurídica, pues debe haber un marco específico de quién hace parte de esas personas que lo representan, o de esas personas que representan a la organización. Entonces ahí se debe nombrar una persona que sea la representante o el representante legal de la organización, la persona que representa. Y no solamente basta con que hablemos de fondo lunaria, siguiendo el ejemplo que les he puesto, sino que tiene que haber una persona que represente. Y es esa persona, representante legal, quien firma los papeles de fondo lunario. No sé si hasta ahí asalta alguna inquietud, hay algún aporte o todo va bien. Bueno, en el marco de lo que se conoce en Colombia como una entidad sin ánimo de lucro, están estas organizaciones que hacen un trabajo o que su objeto social es distinto a lo que uno conoce como una empresa, ¿cierto? Entonces, en el marco de esa normatividad, las entidades o las organizaciones se conocen como entidad sin ánimo de lucro y es una organización que es una ESAL. Y eso va porque a partir de la reforma tributaria del 2017, esa reforma lo que hizo fue que estructuró una normatividad para estas entidades como específica. Y lo que antes conocíamos o lo que uno generalmente conoce como una organización, una ONG, pues en Colombia es conocida como una entidad sin ánimo de lucro, una organización ESAL. Entonces, para quienes somos colectivo y hemos pensado en que podíamos adquirir una personería jurídica, que son muchas las razones por las cuales se puede dar eso. Yo les cito quizás dos. Puede ser porque se han abierto nuevas alternativas de nuevas convocatorias para ejecución de proyectos, pero resulta que en el marco de esas nuevas convocatorias hay una mayor posibilidad cuando se tiene una personería jurídica, pues entonces ahí se debe pensar en una constitución. O porque hay esa oportunidad o porque se les ha ofrecido. Les dice, bueno, pues podemos llevar a cabo este proyecto, pero para eso se tienen que constituir jurídicamente. Entonces ahí es cuando los colectivos o las organizaciones que sean organizaciones de base o colectivos de base se piensan en adquirir una personalidad jurídica, hay que pensar en las formas en las que se deben constituir, porque una entidad sin ánimo de lucro, hay diferentes formas de constitución para esas organizaciones. ¿Mm? Importante saber que cuando pensamos en que tenemos una personería jurídica, hay que revisar diferentes temas. Dentro de esos temas es el objeto social de la organización. ¿Sí? Martina, si no estoy mal, que fue la persona que nos hizo como la primera aporte a lo que significaba tener una personería jurídica, pues habló que se había o que se constituyen uno en la Cámara de Comercio, ¿no? Eso pasa en Bogotá. Quienes han pensado en hacer o en constituirse con una personería jurídica en Bogotá en específico, hay que hacer ese registro ante la Cámara de Comercio, efectivamente. Hay que hablar de unas actividades específicas bajo las cuales funcionan las entidades sin ánimo de lucro, las ESAL. Se debe hablar de unos estatutos que van a regir de alguna manera el accionar de la organización. Se debe pensar en que debe constituirse o se debe haber pensado en la constitución de una representación legal, pero también de lo que significa en el marco de lo que se ha pensado que va a tener la organización una junta directiva. ¿Sí? Entonces hay que tener diferentes eh, aspectos ahí en cuenta que les permitan saber que efectivamente se deben cumplir con unas cosas específicas para eso. Y aquí me parece importante mencionarles dos cosas. Voy a dejar de compartir para poder conversar de otra manera al respecto. Ay, espérenme porque ahora no me dejó dejar de compartir. Bueno,
Cuando uno hace el trámite de la personería jurídica, está pensando en que hay que hacer una constitución. En Bogotá, en específico, se hace ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Y en la Cámara de Comercio de Bogotá, yo no sé si eso pasa en otras regiones del país, pero en la Cámara de Comercio de Bogotá hay que hacer una inscripción de una escritura pública, donde se cita ahí que las personas que van a constituir la organización se han reunido, que han estructurado una representatividad y que hay unos estatutos bajo los cuales se va a regir la organización, ¿cierto? Y eso se hace ante la Cámara de Comercio. Pero ese no es solamente el primer paso que se da. A la par con la Cámara de Comercio se debe hacer un registro ante la DIAN. ¿Quién sabe quién es la DIAN? ¿Qué saben ustedes de la DIAN? A ver, a ver Pues es la oficina que recauda los impuestos de la... los impuestos, ok. ¿Quién más? Bueno, la DIAN respecto a las organizaciones sin ánimo de lucro, aparte de la recaudación de impuestos, también hace unos años con más precisión la vigilancia de que esas organizaciones efectivamente no distribuyen los excedentes, cómo lo usan, ¿no? Y hacen pues todo este proceso de recalificación, calificación, vigilancia a través del formato que tenemos que hacer cada año. Entonces, creo que respecto a las organizaciones sin ánimo de lucro, tienen una tarea adicional a la de recaudar solo los impuestos. Ok. ¿Quién da más? A ver, cuenten. Lo que sea, porque ya han hablado de dos cosas importantes de las que ya vamos a conversar. ¿Nadie más? Bueno, entonces nos quedamos en que cuando se hace el registro en Bogotá, estoy hablando específicamente en Bogotá, porque hay organizaciones que quizás en otras partes del país la inscripción hay que hacerla ante la gobernación del departamento, o quizás organizaciones que trabajan con niñez, que tienen un carácter de entidad sin ánimo de lucro, lo tienen que hacer ante el bienestar familiar. Sí, yo conozco muchas organizaciones que no necesariamente su registro es ante la Cámara de Comercio y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Por eso voy a traer este ejemplo aterrizado a eso, a la Cámara de Comercio. En Bogotá se hace ante la Cámara de Comercio, pero no basta con hacer la constitución. Hay que hacer, entonces les decía, una escritura pública o un acta, más bien un acta que se registra y que queda como parte de la manera en que se ha conformado, pero a la par se hace un registro ante la DIAN. ¿Por qué? Porque la organización jurídica, así como Angélica Talero tiene un número de cédula, pues la organización jurídica Fondo Lunaria debe tener también un número que la identifique. Y en este caso ese registro se llama NIT o RUT, el Registro Único Tributario, o más conocido por la mayoría de quienes estamos aquí, que es el NIT de la organización. Y ese es la identificación o el documento o el número bajo el cual se va a presentar ante cualquier entidad, llámese banco, llámese DIAN, llámese Cámara de Comercio, llámese EPS, llámese la gobernación, si es que vamos a tener que dar información y reportar a la gobernación. Bueno, hay diferentes cosas allí o diferentes entes ante los cuales la organización tendría que presentar información, lo que uno comúnmente conoce en otro ámbito de la administración como partes interesadas, ¿cierto? Entonces, cuando se hace ese registro a la par, en la Cámara de Comercio lo que hacemos es el registro oficial y dice, listo, usted ya quedó constituida como organización que tiene una personería jurídica y que su actividad es tal. Pero al par con la DIAN, lo que la DIAN le dice, bueno, entonces usted ya cumplió con la constitución ante la Cámara de Comercio, usted entonces con este documento va a venir a registrarse aquí y aquí le vamos a decir que usted, Fondo Lunaria, va a tener un número de identificación que es tal. Y le dan un número que está compuesto por 9 dígitos más uno de verificación, que es lo que ustedes conocen como el NID. Todas las personas, o creería yo que la mayoría de las personas que estamos acá tienen un NID, porque aparte de que tenemos la cédula, pues nuestro NID es nuestra cédula más un dígito de verificación.
Eso mismo pasa con la organización jurídica, que tiene un NIC. Pero aparte de eso, ante la DIAN, lo que pasa es que Valentina decía que es un ente que, o también Luis Ortiz, creo, de Pasa la Página, decían que, o hablaban de la recaudación de impuestos, y efectivamente las entidades sin ánimo de lucro no están exentas de pagar impuestos, y eso es un aspecto que hay que tener claro. Entonces, cuando nos registramos ante la DIAN dice, bueno, pues usted viene aquí a registrarse y se le despliegan otra información que es totalmente distinta a la Cámara de Comercio. Entonces, ante la DIAN se nos dice, bueno, usted, personería jurídica, va a adquirir su RUT, pero no solamente es el RUT. Usted con el RUT también asume unas responsabilidades, ¿cierto? Esas responsabilidades tienen que ver directamente con las obligaciones tributarias a las que ustedes sean o se van a enfrentar en el momento en que tengan una personería jurídica, ¿cierto? Y es ahí cuando se hace ese trámite, lo que hacen es que nos asignan el RUT, pero también nos asignan las responsabilidades jurídicas que vamos a tener. Entonces aquí ya me voy a este RUT, que es el RUT de fondo lunario. Espero que lo puedan ver un poco ahí. Bien. Entonces, miren, el RUT le dicen a uno, este es su número de identificación. Aquí le estamos diciendo cómo usted se llama, cuál es su sitio o su dirección principal, dónde está ubicada. Hablan de cuál es su actividad principal, y cuando nos hablan de la actividad principal es que las organizaciones o empresas en general, ahí sí voy a hablar de las empresas también, generalmente tenemos una actividad principal y se llama actividad principal porque es la actividad en la cual, en el caso de las empresas, tienen un alto porcentaje de sus ingresos, pero en las entidades sin ánimo de lucro, como de las que estamos hablando hoy, es bajo la cual también gestionan todos sus recursos. Eso no quiere decir que pueda tener otras actividades secundarias, claro que sí, pero la actividad principal hace referencia a que a través de esa actividad la gestión que se hace o el cumplimiento del objeto social tiene una relación directa con eso. ¿Sí? Cuando hablamos de la responsabilidad, entonces hablamos de en este campo, en el que se menciona a qué tiene que responder la organización. Y hay diferentes responsabilidades tributarias que se deben revisar en el momento en que se constituye. Aquí se habla de una actividad, de una responsabilidad 04, que es un régimen especial. Se habla de una 07, que es la retención en la fuente a título de renta. Se habla de una responsabilidad 14, que es información exógena. Una 42, que está obligada a llevar contabilidad. Una 52, que es facturador electrónico. Pero esta es para fondo lunaria. Para otras organizaciones pueden ser las mismas, pueden ser menos o pueden ser más. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago referencia a esto de las responsabilidades tributarias es porque el tener una personería jurídica no significa simplemente tener la personería jurídica y ya. No, efectivamente va con eso inmerso responsabilidades de diferente nivel, pero que hoy yo lo que quiero abarcar es un tema tributario, es donde se dice, oiga, el ente que le va a vigilar desde la recaudación de sus impuestos es la DIAN. Y aquí usted tiene registrado que usted es declarante de renta, es decir, que las organizaciones, entidades sin ánimo de lucro también declaran renta. Uno podría pensarse, no, pero es que como no tenemos lucro, pues entonces no declaramos renta. Eso de declaración de renta son para las empresas. Pues no, las organizaciones o entidades sin ánimo de lucro también tributan y también presentan declaración de renta. La gran diferencia es que en términos de cómo nos constituimos, del régimen al cual nos hemos acogido, hay una diferencia frente a la tarifa que se nos va a aplicar cuando haya excedentes
eh, en un año fiscal que estemos presentando. Voy a volver a dejar de compartir porque quiero preguntar lo siguiente. ¿Por qué se dice que la organización es una entidad sin ánimo de lucro? ¿Creen ustedes? ¿O por qué se dice que es una organización no gubernamental? Ya te vamos a contestar, Laura. A ver, ¿quién se atreve? ¿Por qué nos decimos que es una entidad sin ánimo de lucro? ¿Se les ocurre algo? O más bien, ¿por qué las empresas tienen lucro? A ver si por ahí nos queda más fácil. ¿O por qué las empresas no se catalogan como una entidad sin ánimo de lucro? ¿No? Mm, Dale. porque quizás, sí, como el objetivo general de la empresa es el lucro, como, sí, y nuestro sería como eso, como una entidad sin ánimo de lucro, porque pues no nos interesa el lucro, es que no sé cómo decir algo tan sencillo, ay, no, que después, No, dale, sí, has dicho algo ok, importante. ok. ¿Alguien más? Quizás que el Eh, objetivo yo, es bueno. social, más como, sí, como brindar algo más social y no, como bien, como la compañera no genera ganancias lucrativas, sino más bien, pues, la labor social. Ok. ¿Quién más? Daniela, tú ibas a decir algo. Sí, yo iba a decir que pues las empresas se enfocan más como a lo productivo, a generar, como dicen las compañeras, lucro y ganancia, y pues sin ánimo de lucro quiere decir es como a razones sociales, que precisamente no tienen que ver con lo productivo, o bueno, no tanto lo productivo, sino como a un lucro específico. Bueno, perfecto. Bueno, aquí en el chat dicen que hay una pregunta de cómo así que cuando no haya un excedente, ya les voy a explicar. Ganancias personales, preguntan. O hay otro aporte de Martina, que todo el dinero se utiliza para cumplir la misión de la organización. Y había antes una pregunta que decía, no, Valentina estaba comentando que en Cúcuta se registra con un acta de constitución. Bueno, las entidades sin ánimo de lucro se dicen que son sin ánimo de lucro por lo siguiente. Uno diría, no, es que las entidades sin ánimo de lucro como las que están en un trabajo social es porque no tienen ganancia. Y como no tienen ganancia, pues por eso se llaman entidades sin ánimo de lucro. Y eso sí, pero no. O hay otra mirada que nos decían ahora, y es que porque la actividad es netamente social y no va enfocada a obtener ganancias. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque las entidades sin ánimo de lucro no necesariamente tienen que ver con que no se tenga una ganancia, que para responderte a ti, Laura, cuando se habla de excedente es como si se hablara de tener una ganancia. En una empresa normal, uno diría, yo tengo 400 millones de pesos de ingresos, en mis gastos tengo 200 millones de gastos, entonces ingresos menos gastos, 400 millones menos 200 millones me dan 200 millones de ganancia, ¿cierto? O de excedente. Eso en una empresa, de acuerdo a su forma de constitución, de acuerdo a las personas que han aportado, de acuerdo a cómo se han registrado, su carácter es de dividir la ganancia frente a los socios que han constituido la empresa. Se distribuyen los excedentes, se distribuye la ganancia. ¿Sí? Para una entidad sin ánimo de lucro, ¿se puede presentar lo mismo? No en términos así tal cual, porque eso, digamos, ahondaríamos en otras cosas más que son diferentes en términos de cómo se hace la ejecución, porque aquí no estaríamos hablando de ventas, ni de prestación de servicios, ni de ingresos en términos de una actividad comercial, sino de una ejecución de una actividad que para la mayoría de las organizaciones son ejecución de proyectos u otras actividades que son exentas de impuestos que tienen otro carácter diferente, pero que al final puede dar un excedente, claro que sí, puede dar una ganancia, si es que el término que le queremos dar es una ganancia, pero la gran diferencia es que en una entidad sin ánimo de lucro, el dinero no es de nadie, no es ni de la representante legal, porque la representante legal es representante legal más no dueña,
no es de una asamblea porque hace parte de la manera en que se constituye la organización, no es de una junta directiva porque la junta directiva está como un órgano rector dentro de la organización. La diferencia es que si al final nos dan 200 millones de pesos de excedente, esos 200 millones de pesos de excedente tienen que reinvertirse en las actividades que hace la organización, en el objeto social de su organización. Esos 200 millones no son para repartirlos entre Valentina, Claudia, Camila, Juliana, Camila, Martina y más, no. Ese dinero es para decir, como ya tenemos una actividad específica bajo la cual accionamos o unas actividades meritorias en términos de la DIAN para clasificar dentro de un régimen tributario especial, entonces es ahí donde vamos a reinvertir esos excedentes que nos quedaron de un año fiscal. Es decir, el año fiscal en Colombia se entiende como un periodo de ejecución. Entonces es el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Ese es el año fiscal. Y ese es el año bajo el cual se reporta diferente información. ¿Mm? Esa es la diferencia de las entidades sin ánimo de lucro a una entidad o a una empresa. Pero el excedente siempre va a haber. Lo que es cierto es que no es una plata que se distribuye, es una plata que se reinvierte. ¿Mm? Cuando hablamos de las responsabilidades tributarias, las responsabilidades tributarias tienen muchas cosas para tener en cuenta. Cuando uno es una colectiva, pues hay unos permisos que uno se puede dar, que lo hemos hablado quizás en talleres en los que las personas que estamos aquí conectadas hemos participado, y yo les he mencionado que cuando somos colectivas podemos permitirnos legalizar algún gasto de una manera X, pero que no necesariamente es la manera correcta, ¿cierto? Pero hay que tener claro cuál es la manera adecuada de legalizar un gasto, y realmente cuando hacemos los talleres desde Lunaria, lo que buscamos es el fortalecimiento y el conocimiento de eso, para que cuando se tenga la oportunidad de ejecutar otro tipo de proyectos de otra manera, se tengan las bases para tener una ejecución adecuada. Entonces, cuando nos volvemos personas jurídicas, pues aquí la cosa cambia. Hay que tener en cuenta cómo se legaliza un gasto, hay que tener en cuenta que tenemos unas responsabilidades tributarias, hay que tener en cuenta que en términos de las responsabilidades tributarias, la DIAN establece un calendario bajo el cual nos tenemos que regir, y que si la DIAN no le está diciendo a usted, oiga, Fondo Lunaria, acuérdese que este mes usted tiene que pagar la retefuente, la DIAN no le va a decir eso. Yo, personería jurídica, con una responsabilidad tributaria, debo ya meterme en el cuento de decir, en el momento en que yo obtuve la personería jurídica, tengo una responsabilidad que no puedo dejar de lado. Y si yo no la incumplo, pues perfecto, yo la puedo incumplir, pero eso me implica a mí una sanción, un requerimiento más adelante, que tiene que ser responsabilidad de la organización como persona jurídica, y a quien tendrán que citar ahí es a la representante legal, a el representante legal o a la persona que haga sus veces. ¿Listo? Hay una pregunta de Manuela, bueno, pregunta no, alzó la mano. Dale, Manuela. Bueno, gracias. Tenía una pregunta con respecto al tema de los excedentes. Entonces, eh, claro, pueden haber excedentes y esos excedentes tienen que reinvertirse. Pero digamos que termina el año fiscal y las cuentas tienen que quedar en cero, o tiene que haber algo que demuestre cómo se van a reinvertir en el siguiente año fiscal, o cómo es el proceso, digamos, en ese tema, porque eso sí me queda duda. Claro, yo entiendo que pueden haber excedentes, pero ¿cómo, digamos, nosotras demostramos que esos excedentes se van a repartir para el otro año? O ya es la DIAN que luego revisa que los excedentes del año anterior hayan sido utilizados. No sé si me hice Listo. entender. Sí, voy a volver a proyectar. Bueno, creo que allá están viendo. Cuando yo les hablaba de esas responsabilidades tributarias, pues aquí les voy a hablar de las que tiene Lunaria o tenía en ese momento o tiene ahora. Cuando se habla del impuesto de renta y complementario del régimen tributario especial, que es en el que se encuentra Fondo Lunaria, la periodicidad es anual.
Y hay que tener en cuenta que el calendario tributario establece una fecha para eso y la base para eso son los últimos 2 dígitos del NIT. Y ahí le dice, bueno, sus 2 últimos del NIT, dígitos del NIT es el 61, entonces usted tiene que presentar cada mes los 10 de cada mes. Estoy poniendo un ejemplo. Eso mismo pasa cuando la organización también puede tener un carácter de un régimen ordinario. La diferencia entre un régimen especial y un régimen ordinario es que en el régimen especial, las organizaciones que están en un régimen especial tienen una tarifa más baja para pago de impuestos que la que tiene el régimen ordinario. En el régimen especial es el del 20% y en el régimen ordinario, pasa es que yo hace rato no manejo eso, pero creo que es el 35 en este momento o el 34, creo que es ese. Hay otra responsabilidad que es la retención en la fuente, que eso es mensual y que también tiene que ver con el calendario tributario y del dígito, el último dígito del NIT. Hay un tema de informante exógena. Quiero explicar eso para poder contestar tu pregunta, Manuel. Entonces, el informante exógena, cuando la organización con personería jurídica tiene como responsabilidad ser informante de exógena, es porque reporta absolutamente todos los gastos que hizo el año fiscal. Y eso generalmente se hace el siguiente año. Es decir, este 2024 termina el 31 de diciembre, ya ese corte del 31 de diciembre es que se hace el cierre fiscal. Y en el 2025, de acuerdo a un calendario tributario y unas fechas específicas, se debe reportar todos los gastos que la organización ejecutó durante el 2024. A eso se refiere la información exógena, todos los gastos. El transporte, la alimentación, los talleres, los desembolsos por las convocatorias, la compra de cafetería, la compra de la papelería, absolutamente todo se debe reportar a la DIAN. Obligado a facturar ingresos por bienes o servicios, eso depende de las actividades que tenga registrada la organización. Porque una organización puede prestar bienes y servicios, claro que sí, puede tener una actividad de prestación de bienes y servicios. La diferencia es que eso lo mete en un mundo adicional, hablándolo desde la tributaria. Pero eso también puede pasar. Y puede ser que por ahí tenga ingresos importantes y sea su manera de accionar, aparte de una ejecución de un proyecto. Ejemplo, una organización jurídica está obligada a llevar contabilidad. No, es que nosotros seguimos llevándolo así en el Excel porque así es la manera que nosotros tenemos. Pues no, antes de pensarse en adquirir una personería jurídica, se debe pensar en lo que significa la estructura para poder responder a lo que demanda una personería jurídica. Hay que pensar en una contabilidad, se tiene que llevar el registro contable, se tiene que llevar los libros de contabilidad, se tiene que llevar la realización de cada una de las transacciones, debe soportarse adecuadamente en los gastos. O sea, hay un montón de cosas. Y cuando se dice que somos facturadores electrónicos es porque es la manera en que la DIAN desde esa reforma tributaria empezó a, ¿qué decir? A tener un control más sobre las transacciones, aquellas que no se puedan identificar con tanta facilidad, sobre todo con las personas naturales, porque las personas jurídicas, pues como tienen una estructura o se lee como una estructura más robusta, pues se supone que si son facturadores o si prestan una actividad de bien y servicio, pues facturan. Pero para las organizaciones, empresas o este tipo de organizaciones que contratan con personas naturales, pues se necesita, ellos vieron y empezaron a revisar que había muchas cosas, muchas personas que se quedaban en el aire y que podían estar tributando y que no lo hacían y por eso la facturación electrónica no solamente es para facturas de ventas, sino para poder registrar los documentos, soportes electrónicos de las transacciones que se hacen con personas naturales. Esa es la manera de legalizar adecuadamente el gasto. Entonces, cuando hablo de todas estas responsabilidades tributarias es porque eso hace parte de lo que se tiene que pensar en el momento en que se toma una responsabilidad o se asume una personería jurídica. Y entonces ahora sí me voy a la pregunta que hacía Manuela, y es que anualmente se tienen que hacer estados financieros. Entonces en los estados financieros reportamos cuánto tengo en el banco,
Y las cuentas no es que queden en ceros, Manuela, es que yo reporto la información de lo que fue mi ejercicio contable durante un año. Entonces yo ahí digo, bueno, durante el año tuve este manejo y al final yo me quedé con, me inventó 1 millón de pesos en el banco. Pero entonces también tuve pagos de nómina por esto, tuve un proyecto que ejecuté y que los gastos fueron estos, estoy debiendo en este momento la retención en la fuente, bueno, una cantidad de cosas y eso al final me puede dar ese excedente. ¿Mm? Y ese excedente hay que reportarlo, pero la organización que tiene personería jurídica como estas tiene la responsabilidad de cada año reunirse como organización, hacer una asamblea e informar a quienes hacen parte de esa asamblea sobre lo que fue su año fiscal, de todo lo que gestionó, de todo lo que ejecutó, de las cuentas que le quedaron por pagar, de las cuentas que le quedaron por cobrar, de cuál ha sido el excedente, para que la asamblea en pleno diga, bueno, a usted le quedaron, en el ejemplo que les puse hace rato, 200 millones de pesos como entidad, entonces como asamblea vamos a decidir qué, lo vamos a invertir en el taller que va a venir en esta a mitad de año para fortalecimiento de lo que sea. Todo tiene que ver en relación con la actividad que hace la organización. Entonces, los excedentes o las ganancias se deben reinvertir, pero es la asamblea quien aprueba en qué se invierte. Y cuando se hace un cierre de un año fiscal, no significa que es que las cuentas tengan que quedar en ceros, no. Si quedan en ceros, pues eso puede pasar, pero debe haber toda una trazabilidad que le diga a la DIAN, a los bancos, a la Cámara de Comercio, por qué usted está presentando unos estados financieros en cero. Porque efectivamente parte de las responsabilidades es hacer estados financieros anuales para presentar no solamente a la Asamblea, sino a los bancos porque cada año hay que renovar información, a la DIAN porque hay que presentar información específica de la entidad si se tiene un régimen tributario especial, a la Cámara de Comercio porque hay que hacer una renovación anual de lo que para ellos es se me va, una matrícula mercantil, que realmente fue un golazo que nos metieron hace muchos años a las entidades sin ánimo de lucro, porque las entidades no o en su mayoría no desarrollan una actividad mercantil. Pero en marco de toda esa estructura y de toda esa normativa y también del seguimiento que se le ha hecho a estas organizaciones de hace muchos años, pues fue un golazo que se nos metieron y que no pudimos decir que no y terminamos pagando una renovación de una matrícula mercantil que en realidad no tenemos. Pero esa es la información que hay que manejar. Entonces, cuando hablamos de los excedentes, van en esa línea. Hay que informar a la asamblea acerca de lo que ha sido su gestión durante un año y quién lo hace, la persona que asumió la representación legal, porque la representación legal entonces gestiona recursos, vela porque los recursos sean ejecutados adecuadamente, si tiene un equipo de trabajo, pues trabaja con su equipo, el equipo es el que responde en términos de todo lo que significa el accionar de la entidad, y eso es una información que al final se debe reportar a la asamblea. Los pagos en términos en la Cámara de Comercio tiene que ver, en Bogotá es un porcentaje respecto del total de los activos que se tiene. En términos de la DIAN es en la declaración de renta y si hay un excedente se hace sobre ese valor y la tarifa es dependiendo del régimen al cual está registrada la entidad. Entonces, ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta y por eso nuevamente es importante pensarse que cuando se está contemplando la posibilidad de asumir una personería jurídica, no solamente tiene que ver con que se abre una puerta para gestionar recursos de otros proyectos, que eso es una buena alternativa, pero también hay que ser conscientes de que eso significa que la organización está retada a tener un equipo no solo programático, sino administrativo que se consolide para poder responder a todas las obligaciones que significa asumir una personería jurídica. Dale, con tu manita alzada, dice. Dale, gracias. Es que te quería preguntar dos cositas respecto a la matrícula y los pagos. Ajá. Lo de la matrícula mercantil quedé un poquito como
esto no lo entendí muy bien. O sea, esto de la matrícula mercantil se hace también anual, vale, o bueno, sí, como un Ujú. poquitico más sobre esto. Y Esto, lo de los pagos, sí se supone que se hace con un porcentaje respecto a los activos. Esto se va gestionando con el tiempo. Es decir, por ejemplo, este año, no sé, nos ganamos una convocatoria de, qué sé yo, 50 millones de pesos y somos cuatro en el equipo. Entonces, uno calcula los salarios respecto a eso y dos, cómo se maneja el tema de los pagos de salud y todo eso. bueno, tú combinaste varias cosas, pero voy a tratar de darte respuesta. Lo primero, en Bogotá, el registro mercantil se hace anualmente, la renovación del registro mercantil. Y la Cámara de Comercio aplicó lo mismo que hace con las empresas, y es que sobre el valor total de los activos del año fiscal sobre el cual se informa, ejemplo, en el 2024, este año, en marzo, a 31 de marzo, teníamos que hacer el registro mercantil, la renovación de la matrícula mercantil, y lo que se dice es sobre el total de los activos que usted tenga con corte al 31 de diciembre, dependiendo de ese total de activos, hay unos porcentajes o hay un porcentaje que le aplica. Entonces, si usted, en el ejemplo que teníamos, si entonces usted al final tiene 200 millones de activos que no tiene nada que ver con el excedente, sino que es para manejar la misma cifra, porque es que ahí hay que hablar de otras cosas en términos de cómo se presenta la información y lo que contablemente se conoce como activo, pasivo, patrimonio, bueno. Pero la claridad que hay que tener ahí es que para hacer la renovación de la matrícula mercantil se hace sobre el total de los activos. Y sobre eso, dependiendo del monto, hay un porcentaje. Se aplica ese porcentaje y ese porcentaje es el que se paga. Eso en Bogotá, pero porque las organizaciones, en su gran mayoría, le responden a, o hacen su registro ante la Cámara de Comercio, y es una obligación que hay que tener ahí. Pero yo no sé en otras partes del país si quizá el ente es la gobernación de los departamentos, pues eso también aplique, eso habría que mirarlo. Pero para Bogotá en específico se hace de esa manera. Tú hablaste de otras cosas que también hay que tener en cuenta para quienes tienen una personería jurídica, y es el tema de lo que significa empezar a tener una contratación, qué cosas hay que tener en cuenta, cuándo se debe valorar el hecho de que si tenemos una contratación de una persona, hay que revisar si hay que hacer la retención en la fuente, que si hay que hacer afiliación a la seguridad social y demás. Entonces, ahí ya nos metemos en un mundo totalmente distinto, y es que cuando las organizaciones adquieren esa personería jurídica y en términos de los recursos que tienen para ejecutar, pues empieza a valorar si la organización puede tener contratos laborales o contratos por prestación de servicios. Si son contratos laborales, efectivamente hay que pensarse en que hay que hacer una afiliación a un sistema de seguridad social en el que está inmerso la salud, la ARL, el fondo de pensiones, una caja de compensación y quizás otras cosas más que en el camino se aparecen. Y efectivamente hay que pensarse que una parte se le descuenta a la persona que se está contratando y otra parte la tiene que asumir la entidad o la organización con personería jurídica. Pero eso hay que valorarlo de cara a un presupuesto, a lo que se tenga en la mano para ejecutar y demás. Pero también está la otra posibilidad, que es que yo voy a contratar a la persona por prestación de servicios, es decir, que le voy a reconocer un honorario. Ahí hay que pensar de otra manera, y es que cuando uno contrata a una persona por honorarios, pues es la persona, ejemplo, si me contratan a mí, Angélica Talero, por prestación de servicios, me van a pagar honorarios, entonces Angélica Talero debe saber que tiene que pagar la seguridad social sobre el contrato que va a tener con esa organización que tiene personería jurídica. Y que ahí empieza a revisarse el tema de la base sobre la cual tiene que pagar, que yo como entidad que tiene personería jurídica, antes de hacer el pago tengo que decirle, oiga Angélica, no se le olvide que para poder hacer el pago usted me tiene que mandar la planilla de su pago de seguridad social. Porque efectivamente las entidades que tienen personería jurídica ya tienen una mirada distinta y se les mira a ellas de otra manera.
Entonces, si usted no pide la planilla para el pago de la seguridad social, pues entonces su gasto va a quedar mal legalizado y por consiguiente puede ser glosado. Entiéndase glosado como no reconocido. Entonces, en términos de una declaración de renta, más adelante le van a decir, este gasto no está bien sustentado, usted debería pagar un impuesto sobre ese gasto que no tiene bien legalizado. ¿Sí me hice entender ahí? O, Sí, sí, súper, muchas gracias. ok. Entonces, hay otras cosas que habría que tener en cuenta y es que cuando se tiene una personería jurídica, la personería jurídica, en términos de lo que demanda la DIAN en específico, hay que tener conocimiento en esas cosas que desde la normatividad se ha estructurado para estas organizaciones. Entonces, temas como que nos volvemos facturadores electrónicos, pues es un tema que hay que ahondar con más profundidad. Hay que mirar bien el tema de qué significa facturar y qué es una factura electrónica. ¿Alguna de las personas que está en este taller sabe qué es factura electrónica? ¿O por qué se le dice factura electrónica? ¿Qué tiene que ver lo electrónico ahora con la DIAN? Bueno, hola yo, de Moiras. Dale. La factura electrónica se ha ido implementando y se ha reemplazado todo lo que era de papel y ya pues en tiempo real, por decir así, la DIAN recibe toda esa información de lo que facturamos y recibimos en compras y va cruzando esa información precisamente para evitar la evasión fiscal, porque pues ya ellos tienen toda la información de qué vendimos y por cuánto deberíamos estar tributando y asimismo quien está adquiriendo el servicio por cuánto está comprando y demás. Exactamente, Algo gracias así. Valentina. Sí, es eso. La facturación electrónica tiene que ver más con una regulación que la DIAN ha establecido para tener un control sobre todas las operaciones que a nivel del país se hacen y que quedan registradas efectivamente en línea con la DIAN. Entonces, la facturación electrónica tiene que ver con una alternativa que implementó la DIAN para que la información llegue en el momento en que se hace la transacción. Porque la facturación electrónica lo que hace es que cuando yo le compro a una empresa X, que sea, lo que hace es que yo le compro a esa empresa, la empresa me emite la factura electrónica llega a la plataforma de la DIAN la valida y revisa que los requisitos que debe tener la facturación electrónica cumplan e inmediatamente la suelta y lo que hace es que a esa factura le asigna un código CUFE, que es el código QR que uno ve. Pero adicional a eso es que ya queda grabada en la DIAN, entonces la DIAN ya tiene toda la información. Cuando las personas jurídicas van a hacer la declaración de renta, eh, la DIAN ya tiene la mayoría de la información y está esperando solamente que la organización personería jurídica, llámese entidad sin ánimo de lucro o empresa, presente su información que tendría que responder a lo que ellos ya han venido trabajando a lo largo del año. ¿Cuáles fueron sus compras? ¿Cuáles fueron sus ventas? ¿Cuáles fueron sus devoluciones? ¿Sí? ¿Cuáles fueron sus gastos? Porque muy seguramente los gastos en términos de lo, la, las compras, pues está registrado. Van a haber pocas las cosas que se vayan, pero por eso ya la DIAN tiene implementado eso para que cada vez la evasión sea menos en personas naturales y en personas jurídicas. Eso es lo que ha hecho la facturación electrónica. Entonces, las entidades que van a adquirir una personería jurídica deben saber que deben tener conocimiento de esas herramientas que la DIAN está facilitando para poder ser facturador electrónico, porque las entidades sin ánimo de lucro son facturadores electrónicos, no porque necesariamente hagan una venta de un servicio, de un bien, no necesariamente por eso, es porque también como parte de su responsabilidad cuando contrata una persona natural, si la persona no factura, porque las personas naturales también pueden facturar, si la persona no factura debe emitirle un documento de soporte electrónico. Y entonces para emitir un documento de soporte electrónico, yo Fondo Lunaria con personería jurídica, debo estar registrado ante la DIAN como facturador electrónico. No para emitir una factura de venta, sí para emitir un documento de soporte electrónico. ¿Mm?
No sé si aquí hayan más aportes. Hay una cosa que me parece importante mencionarles y es que, pues digamos, esto que hemos hablado o que estamos hablando aquí, pues es como la base mínima de lo que significa tener una personería jurídica, que es un trámite que necesita tiempo, que también es una manera de que las organizaciones que están pensando en eso, se necesita tener un equipo que sea comprometido con eso, porque la estructura administrativa dentro de una personería jurídica tiene un peso importante. Yo con esto no quiero decir que la programático no. A mí me parece que tanto un equipo programático como un equipo administrativo están en la misma eh, importancia para una organización que le apuesta a una personería jurídica, pero sí hay una necesidad de que la estructura administrativa tenga un conocimiento de lo que significa asumir una personería jurídica. Eh, Hay que establecer unas relaciones importantes respecto de lo que significa empezar a funcionar bajo una estructura de una personería jurídica, porque no solamente es una responsabilidad administrativa, es también una responsabilidad de un equipo que ejecuta proyectos, que hace acciones, ¿sí? Porque al final las actividades programáticas se resumen de alguna manera en lo que pasa o en lo que se llega a reflejar en una información desde los números. Pero detrás de eso hay un trabajo que no solamente es el administrativo, sino también necesidad de un conocimiento desde las personas que hacen parte de programas o de los técnicos o de como ustedes lo quieran ver desde sus organizaciones. Es necesario las tareas comunes en función de la obtención de unas metas específicas, no solo de la estructura administrativa, sino de la programática, porque al final van a haber cosas en las que las dos áreas tienen que conversarse para poder llegar a lo que se necesita en términos de la apuesta que hace la organización del objeto social que van a desarrollar, ¿no? Entonces, eso es importante. Y por último, pues la división del trabajo, la asignación de tareas, la coordinación efectiva de cada una de estas hace que el trabajo y que en términos del resultado que se necesita para una entidad que tiene una personería jurídica pueda responder adecuadamente. Entonces, en términos de lo que significa pensarse en una personería jurídica, digamos que esto es como un primer acercamiento a eso. Yo no sé si tengan algún aspecto para comentar, si quieren ahondar en alguna cosa en específico que ha quedado ahí volando. ¿Nada? Hay una cosa que también me parece importante mencionarles y es que desde Lunaria buscamos pues poder acompañarles en los procesos que ustedes desarrollan. Parte de esos talleres que les hemos propuesto pues ha sido este primero que estamos desarrollando. Y entonces, si en algún momento, frente a una decisión ya más clara, porque pues hay organizaciones que se han pensado en tener una personería jurídica y si en algún momento necesitan de una orientación distinta, de que conversemos nuevamente sobre algún tema, si Lunaria puede apoyar en eso, pues desde Lunaria estamos prestos para que eso se pueda dar. Comentarles que en Cámara de Comercio en Bogotá, en la plataforma de la Cámara de Comercio, hay unas cartillas que hablan del paso a paso de cómo se constituye una entidad sin ánimo de lucro. Ahí está referenciado cómo se debe hacer el acta, dónde se tiene que registrar, cuál es la estructura de los estatutos, cómo se debe hacer el trámite ante la DIAN o cómo se hace paralelo eso. Sí, como ese tipo de cosas, pero sí es importante que siempre que se piense en tener una estructura de personería jurídica, pues una conversación de cómo se quieren llamar, de cuál estructura quieren tener, cómo quieren responder, de qué actividades y qué objeto social se van a dedicar y demás, es una conversación que merece un tiempo pues importante para poder sobre eso trabajar lo que se viene.
¿sí? Porque no es solamente tomar la decisión y ya, sino como ustedes, pues lo hemos conversado acá, pues hay unas cosas más de fondo que no pueden quedarse de lado para ejercer una personería jurídica si es que hace parte como de las decisiones que en las organizaciones de base se puedan plantear. ¿Mm? Cuéntenme cómo les pareció, les faltó, qué les gustaría saber más. ¿Todo está bien? Tengo una pregunta y es para la conformación, bueno, para la constitución de la personería jurídica, hay un mínimo de personas que deben, digamos, como para consolidar esto. Pues como mínimo tienen que ser dos porque tú no puedes tener una organización de este carácter de una sola persona, ¿no? Como mínimo tienen que ser dos y de ahí para allá las que tú quieras. Pero esto también tiene que ver con la estructura que se le da a la organización y los estatutos que la van a acompañar, como que la van a regir, como que es la brújula, ¿sí? Lo que le permite caminar. Pero después de dos, todas las que tú quieras. Y a la Cámara de Comercio entonces diría la asamblea, o solamente se firma con la representante legal y otra persona, o cómo funciona eso, uno lleva los estatutos y qué hace. A la Cámara de Comercio hay que llevar el acta bajo la cual se reunieron todas las personas y dijeron vamos a constituir la organización. Y entonces ahí dice, nos hemos reunido en tal fecha, haciendo tales horas. La Cámara de Comercio tiene una guía para eso, pero más o menos es eso. Entonces la fecha es el acta, sería el acta número 1 de la organización, porque es bajo la cual se va a constituir. Y ahí entonces se debe señalar quiénes hacen parte de esa reunión, cómo se llaman, si son fundadores, si son asambleístas, cómo se quieren llamar. Y donde se diga como una agenda, ¿no? Entonces, eh, se, se establece que la agenda va a ser uno, la consolidación o la reunión para constituir una organización, que han comparecido o que están ahí en la reunión tales y tales personas, llamadas de esta manera, identificadas con esta cédula de tal parte, y que han decidido lo que han decidido. Y eso, más los estatutos, que ya deben estar trabajados previamente, es lo que se lleva a la Cámara de Comercio para registrar y para poder eh, registrar la entidad, la entidad con personería jurídica, o para asumir la personería jurídica más bien. Muchas gracias. Ujú. ¿Algo más? Cuéntanos de Juntanza de Mujeres del Cesar, ¿qué pregunta tienes? Una pregunta, ¿me escuchan? Sí, señora, dale. Este, por ejemplo, si yo quisiera crear una comunidad de base afrodescendiente, ¿cuántas personas deben participar o estar estipuladas para hacerla legalmente, por decirlo así, ante la DIAN y todo lo que usted explicaba? Pues Ailén, mira, hay varias cosas ahí que tienes que tener en cuenta, que era lo que yo les mencionaba, que creo que quizás no ahondé tanto en eso, pero miren, para tener una personería jurídica, para estas organizaciones que tienen un trabajo social, digamos, hay diferentes formas de constitución. Pueden ser corporaciones, asociaciones, fundaciones. Cada una de estas personerías o de esta forma de constituirse tiene una estructura diferente y hay unas formas diferentes de registrarse, no de registrarse, sino de constitución. Ejemplo, cuando una organización se registra o obtiene su personería jurídica como una fundación, eh, eso significa que la organización que tiene una fundación, que está tomando el carácter de fundación,
debe tener un revisor fiscal sí o sí. Eso significa que aparte de una estructura administrativa, contador, administrador o bueno, lo que le quiera, como quiera tener su estructura, aparte de esa estructura debe haber una ente adicional que se llama revisor fiscal o revisora fiscal, que nada tiene que ver con la labor que hace la organización, sino que acciona como una mirada de control. Eso pues efectivamente tiene que estar presupuestado, porque si yo le pago al contador, al administrador, al auxiliar, pues también le tengo que pagar al revisor fiscal por su trabajo. ¿Mm? Pero están las corporaciones, que es la figura que generalmente es como la más tranquila respecto de las responsabilidades, pero que no tiene esa figura de una revisoría fiscal. Entonces es importante revisarse eso. Pero para contestar a tu pregunta, bien vale la pena, Ailén, que se piense, si es una comunidad, pues entonces, ¿qué tan factible sea que sea una asociación o sea una corporación? ¿Cuáles son los beneficios de una de otra? Fundación es la figura que menos sugiero yo sea la que se utilice para una constitución, porque eso tiene un mayor, presupuestalmente es mayor el costo, en términos de cómo consolidarse y responder para otras cosas, también tiene más, como más trabajo. Entonces creo que lo más aconsejable es pensarse la figura de la corporación. Pero en lo que tú hablas puede ser una asociación, pero hay que mirar ahí en términos de qué se está hablando de la asociación, cómo sería, de qué manera, porque yo honestamente no tengo como la minucia de eso. Pero te vuelvo a decir, después de 2 personas las que tú quieras, pero siempre es importante mirar qué significa tomar una personería jurídica como asociación o qué significa tomar una personería jurídica como corporación o qué significa tomar una personería jurídica como fundación. ¿Sí, Ailén? Sí, señora, muchas gracias. Perfecto. ¿Algún otro aporte, algo más? ¿Alguna pregunta adicional? ¿O más bien algún aporte que se quiera dar? La compañera Valentina compartió en el chat un link de una guía en la que ella dice que se explica bien los conceptos, que ya lleva unos 10 años atrás, pero que es importante y que es un buen material. Les sugiero que por favor lo revisen, lo puedan bajar para quienes están pensando en hacer una constitución de una personería jurídica. Es de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es buena, era lo que yo les decía, en la Cámara de Comercio están las guías para poder bueno, de acceso para que las organizaciones puedan ir más a la fija en lo que se necesita para la Constitución. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene un servicio que te permite a ti mandar las actas vía digital a un correo y allá te devuelven con las correcciones para que en el momento en que vayas a radicar vayas a la fija. Entonces es un servicio que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá que es muy bueno y que también es importante que se pueda usar si así lo necesitan. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Yo agradezco a quienes estuvieron en este espacio la disposición, el interés. Reiterarles que desde Fondo Lunaria estamos siempre como atentas a lo que ustedes puedan necesitar, si en el camino que vayan a recorrer en la lógica de poder tener una personería jurídica surgen dudas o necesitan una orientación más al detalle de cosas específicas, pues estamos para eso. Pero si quizá no es la personería jurídica lo que quieren y más bien quieren ahondar en otros temas, pues también nos cuentas y si podemos, si tenemos la capacidad y el conocimiento, pues lo hacemos. Siempre que podamos tener las reuniones así, virtuales o incluso que puedan venir a la casa, estamos para eso. ¿Listo? Eh, comentarles que entonces en 15 días tenemos un taller de legalización de gastos que vamos a estar rotando la pieza comunicativa para que se puedan inscribir al correo que aparece allí, con la intención de también poderles enviar el link para tener esta reunión.
Y bueno, pues nada, estamos pendientes de lo que puedan necesitar. Gracias por el tiempo, por la disposición, por la escucha y estamos conversando. No, muchas gracias a ti por toda la paciencia y de verdad que, wow, así quedamos así como súper aprendidas. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias por el espacio. Listo. Pues entonces, gracias. Nos vemos en el próximo taller. Chao. Ah, Chao, gracias. muchas gracias. Hasta luego.